Estaba realmente emocionado por el mensaje del día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy estudiaremos 3 ejemplos de lo que Jesús nos dejó que tendríamos que hacer para ejercer un buen liderazgo dentro de la iglesia. Y la tercera característica o el tercer ejemplo que estudiaremos te va a volar la cabeza. Pero antes, suscríbete y darle like, así llegamos a mucha más gente. Me fascinó lo que dijo Dallas Willard, quiero compartirlo contigo que me estás viendo. Dice, no necesariamente estoy aprendiendo a hacer todo lo que él hizo, sino que estoy aprendiendo a hacer todo lo que hago en la manera que él hizo todo lo que hizo. Tenemos la responsabilidad directamente de aprender estos ejemplos que vamos a estudiar el día de hoy para ejercer un liderazgo sano y productivo dentro de nuestra congregación. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. El máximo ejemplo de discipulado nos lo dio nuestro Señor Jesucristo, el cual no escatimó y se hizo en forma de hombre. Ese es un verdadero hombre. Él nos dio 3 ejemplos claros de cómo nosotros podemos ser verdaderos discípulos. Esto último que acabo de decir tiene mucho que ver con la prédica, lo que el Padre está buscando. Si no lo has visto, haz clic y vuelves a venir. El primer ejemplo que Jesús nos da es el ejemplo de compasión. Vamos a Mateo 14:14 y dice aquí de la siguiente manera: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En Mateo 9:36 dice: y al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La compasión viene de un vocablo griego que significa sufrir juntos. La compasión es la comprensión del sufrimiento de otro, es querer aliviarlo, reducir o eliminar ese sentimiento de sufrimiento de la otra persona. Lo que movía el corazón de Jesús era la compasión que él sentía por las personas. No era el querer que le reconocieran el título de Salvador que tenía. Jesús veía el dolor e inmediatamente quería aliviar la sensación de malestar que tenía la persona. Pedro fue impactado por ese ejemplo de compasión. Pedro el violento, aquel que le cortó la oreja a ese soldado romano cuando fueron a prender a Jesús. Eso tuvo que doler. Más tarde, él escribiría con respecto al amor y diría lo siguiente. Vamos a 1 de Pedro 3:8, dice de la siguiente manera: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. La compasión actualmente está muy olvidada por los líderes de la iglesia porque muchos pretenden o quieren brillar desde un púlpito realizando buena hermenéutica, buena homilética, un discurso perfecto de oratoria, y muchos descuidan lo que es la compasión. Y eso ha hecho que la iglesia de Cristo se vuelva una iglesia áspera, insensible y apática por el dolor ajeno. Debemos recuperar lo que realmente es importante y empezar a dar buenos ejemplos de compasión. No dejemos que las grandes luces nos impidan ver la necesidad y el dolor ajeno que hay en las personas actualmente. No puedo argumentar nada ante esa lógica. El segundo ejemplo que nos da Jesús es el ejemplo de dependencia de Dios. Jesús nos da un ejemplo claro de dependencia hacia Dios. Él en el largo de su ministerio siempre le enseñaba a las personas que no se afanaran por las cosas que habían de comer o por las cosas que habían de vestir, porque Dios siempre cumpliría y Dios siempre estaría pendiente de sus necesidades. Bien pensado, Woody. Jesús hizo una clara comparación con respecto a servir 2 señores. Cuando empiezas a servir a un señor, independientemente cuál sea, te conviertes dependiente absoluto de ese señor. Jesús habla de que la riqueza y el afán se convertirían en ese alguien que te gobierna. El mundo está regido por estos 2 señores, pero Dios nos hizo libre de ellos y nos dio a su Hijo para darnos el siguiente ejemplo. Jesús, para poner en práctica este ejemplo tan importante de dependencia absoluta de Dios, nos dio 2 características inusuales, pero 2 características que nos pueden ayudar a ejercer esta dependencia de Dios. Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. La primera característica que veo que Jesús nos dio es que Él le dio la bolsa del dinero a Judas Iscariote, que metía mano en la bolsa de dinero y le robaba. Ese dinero era utilizado para el ministerio de Jesús. Jesús, conociendo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, Jesús no dependía del dinero para hacer la obra. Dependía del Dios de la obra para realizarla.
perfectamente equilibrado, como todo debe estar. La segunda característica era que reconocía que todo lo que se le había dado venía del Padre. Él no se afanaba por las cosas que había de comer o por las cosas que debía de vestir, porque él reconocía que todo lo que tenía hasta ese momento era dado por el Padre. Si te has quedado hasta este momento, quiero revelarte el tercer y gran ejemplo de todos. Pero antes quiero que te suscribas y que le des un buen like y que nos comentes aquí en la parte de abajo qué te ha parecido este mensaje. Para empezar a estudiar este gran ejemplo que Jesús nos dejó, vamos a Filipenses 2:3. Dice de la siguiente manera: no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Esta es la versión Dios habla hoy. El gran ejemplo que Jesús nos dejó, que nos permitirá vivir una vida cristiana como debe ser, es la humildad. La humildad que hemos dejado atrás en todo el concepto de la iglesia. Ya ni siquiera hoy actualmente se habla de humildad. Así que quiero que te quedes aquí y podamos estudiar este último y gran secreto que Jesús nos dejó. ¡Suscríbete! Tienes que suscribirte. Todos quieren grandes ministerios para poder ser personas influyentes y sobresalir de otros de una manera exponencial. Todos están buscando la manera de ser personas que sean reconocidas y que tengan poder dentro de la iglesia. Esto con el fin de sobresalir. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Actualmente todos anhelan el reconocimiento, estar parados frente a una gran multitud de personas para ser aclamados por toda la gente. Y muchos al llegar a ese estatus se olvidan de donde Dios los sacó y tienen como único fin lastimar a las personas dentro de la congregación y a los que llegan nuevos. Pero si nos podemos estudiar un poco la historia, Satanás cometió ese mismo error. Él, al ver el puesto que tenía, las grandes decoraciones que emanaban de su cuerpo y la luz que irradiaba, se llenó de orgullo y quiso y anheló y deseó y se sintió con el derecho de querer el puesto de Dios, enalteciéndose en gran manera, queriendo ser semejante a Dios, arrastrando con él a la tercera parte de los ángeles, tal cual como pasa ahora, solo que muchos no arrastran ángeles, sino arrastran a personas a su error, haciendo que la casa de Dios, que debería ser una casa de oración, se convierta en una cueva de ladrones. Jesús, conociendo este peligroso enemigo llamado orgullo, decide despojarse a sí mismo, haciéndose inferior a los ángeles, tomando forma de siervo. En este caso, tomando forma de hombre. Jesús le declara a sus discípulos que tenían que aprender de él, que era manso y humilde de corazón. La palabra humilde proviene del latín humilitas, que significa pegado a tierra. La palabra humildad también significa que es una virtud de la moral, contraria a la soberbia, que posee el ser humano para reconocer sus cualidades, sus capacidades, sus relaciones, para aprovechar esto en favor de los demás sin decirlo. Jesús nos da el ejemplo máximo de humildad. Como les dije antes, Jesús se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y lo expresó con sus discípulos, que no escatimó que ninguno de ellos pudiera haberlo dejado después y le lavó los pies, cosa que solamente hacían los siervos con los amos. Y quiero hacer énfasis en este acto que Jesús hizo, que está expresado en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo el Señor de señores y el Rey de reyes, se inclinó ante sus discípulos. Pedro lo negaría y todos los demás 11 discípulos, Judas los traicionaría y todos los demás los abandonarían en su peor momento. Tantos que 3 de los 12 discípulos él decide llevárselos a orar y se quedan dormidos en un momento de agonía. Y Jesús, sin importar todas las cosas que acontecerían después, Jesús decide lavarle los pies a los discípulos, que era una tarea que solamente el siervo con menor categoría o menor rango en una casa en la antigüedad era el que haría esa tarea. El camino más grande que tenemos nosotros por recorrer es el camino de los humildes. No importando qué digan los demás, no hagamos las cosas por contienda, por vanidad o por soberbia, sino por el bien de los demás. Quiero terminar con esta frase que quiero que la ates a tu corazón
y la escribas en las tablas de tu cuello. Dice de la siguiente manera: cuando somos grandes en humildad, estamos más cerca de lo grande. Cuando somos más grandes en humildad, estamos más cerca de lo grande. Mientras más humildes ustedes sean, más cerca estarán del corazón del Padre. Así que sin más, hermanos, quiero decirle que Dios le bendiga. Gracias por llegar hasta aquí. Te pedimos que te puedas suscribir, coméntanos y darle un like, que eso nos ayuda a llegar a muchas más personas. Y si puedes, comparte este mensaje con alguien que tú creas que lo necesita. Hasta luego.